Muy buenas noches, amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a nuestras acostumbradas conferencias de los días jueves. Recordarles que el día de hoy en Guatemala estamos conmemorando el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, que asoló Guatemala entre 1960 y 1996. Así que nuestra actividad de hoy también va como un pequeño homenaje a las víctimas del conflicto armado. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Kevin Saavedra. Bienvenido, maestro Saavedra. Y nos trae la conferencia titulada Lugares Sagrados del Territorio Bribri en Panamá. Estos enlaces que tenemos con Latinoamérica son bastante importantes. Vamos a aprender el día de hoy de las otras ópticas que nos vienen del territorio panameño. Bienvenido, maestro. Kevin Sánchez Saavedra es antropólogo panameño, egresado de la licenciatura de Antropología por la Universidad de Panamá, de la maestría académica en Antropología de la Universidad de Costa Rica y del posgrado en Gerencia Estratégica de Investigación Social por la UDELAS, Panamá. Es doctorante del programa de doctorado en Antropología por la Universidad de Cauca de Colombia. Es profesor a tiempo completo de la Escuela de Antropología y coordinador del Centro de Investigaciones de la Universidad de Panamá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. Sus preocupaciones actuales de investigación giran en torno a la territorialidad, memoria, metodología política y pueblos indígenas. Sea usted bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Historia GT. Muchas gracias, Lorena, y también pues agradezco al colectivo de Historia de Guatemala. Un cariño especial también para mi colega y amigo Edwin García, que ya nos conocemos desde hace muchísimos años y estoy seguro que hizo el enlace para esta presentación. Entonces me siento muy complacido, honrado de que me inviten a participar en estas conferencias que ustedes tienen planificadas los jueves. Así que muchísimas gracias. Como muy bien mencionó Lorena, pues el tema que voy a tratar en esta ocasión está titulado pues Lugares Sagrados del Territorio Bribri en Panamá. Antes que todo, pues si quisiera dedicar esta presentación a dos personas muy especiales. Una de ellas es el Aguá, o médico tradicional y conocedor de la cosmovisión del pueblo Bribri, Esteban Morales. Lamentablemente, pues Esteban Morales, que fue alguien que contribuyó muchísimo al trabajo, a este estudio, falleció el año pasado, en junio del 2020. Realmente no fue la pandemia, el COVID, que estamos ahora todos enfrentando esto de que muchos de nuestros allegados y conocidos pues se han partido precisamente por esta pandemia. Él más bien, no sé si decirlo de esa manera, pero quizás corrió con la suerte de que fue las aguas de los ríos Tiliri que se lo llevó. Y igual dedico esta presentación a un maestro, un gran intelectual de Costa Rica, profesor de la Universidad, catedrático de la Universidad de Costa Rica, Marcos Guevara Berger, que lamentablemente a él sí el COVID se lo hizo que partiera antes. Entonces a ellos dos quisiera yo dedicarles esta presentación como un homenaje para ellos, y pues también aprovecho para enviar mis saludos a los hermanos Cunas de Panamá, Cunayala, que están celebrando el aniversario un año más del aniversario de la revolución Cuna Dule, y que están rumbo a celebrar sus 100 años de revolución. Yo agradezco, como decía, pues al pueblo Bribri esta presentación, al Consejo General Bribri y muy especialmente al Burú Joaquín González en Panamá, que me han autorizado a hacer esta presentación. Y lo mismo para el caso de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, que igual me han permitido estar con ustedes hoy y hablar justo de este tema de lugares sagrados en el territorio Bribri,
Y lo digo así que han autorizado porque este es un estudio que ha sido dirigido, o sea, patrocinado por la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá. Fue desarrollado también en conjunto con el Centro de Estudios y Acción Social panameño. Y coloco acá el Sistema Nacional de Investigación porque ahora como miembro del Sistema Nacional de Investigación nos piden que en todas las presentaciones que hagamos tengamos que señalar que somos miembros del sistema. Es un estudio que fue precisamente patrocinado, ¿no? Financiado por la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas. Bueno, yo no voy a hablarles sobre, no voy a hablarles por un momento vamos a obviar entonces estos otros lugares que parecen sagrados por una parte de la población en Panamá. Ahí hay algunas imágenes de lugares icónicos de Panamá, donde usted viene la ciudad capital, el casco antiguo, Panamá Viejo, que era un sitio colonial, que la primera ciudad fundada en el Pacífico, y el canal de Panamá, que ni se diga, que digamos que es como que siempre se ha conocido a Panamá, y que en general, como que cuando se habla de Panamá, el imaginario siempre es el canal de Panamá. Entonces, esa es como una imagen que siempre se tiene sobre el país. Yo no voy a pedirle que esa imagen no la vamos a mirar en este momento, seguramente está interconectada, lo está, pero no lo vamos a ver ahora. Yo en realidad, bueno, esto del equipo consultor, responsable del equipo del estudio, yo, bueno, era el coordinador, pero hay otras personas también que han contribuido a lo que voy a presentar ahora, que en este caso, pues Jonathan González, Atilio Martínez, Francisco Herrera, que también contribuyeron a este trabajo, especialmente Jonathan González, con su trabajo cartográfico y de georreferenciación. Bien, entonces, como les decía, yo voy a hablarles de bueno, lo que aquí se llama quizás como un símil de la forma en cómo se ha dicho en otros países, por ejemplo en México, les voy a hablar más del Panamá profundo. Como ustedes ven, ven esa imagen allí, se puede apreciar pues todo el país, el territorio, la representación del país. Y ahí en el centro, en esa parte, esas como lagos que se ven ahí es la parte del canal, que es donde se ha concentrado la mayor parte de la actividad del país, en donde Panamá es un país muy centralizado, entonces desde allí se coordina y se dirige gran parte de lo que se decide en el país, donde está la presidencia, donde está el canal de Panamá, es lo que aquí llamamos la zona de tránsito y desde donde se despliega esa idea propia en el país de lo que se llama el transitismo. Quizás ese concepto lo pueden explorar por la web y tal. No voy a hablar de eso ahora, pero creo que es importante mencionar eso. En esa zona es donde se concentra el 60% de la población del país, está viviendo allí en esa parte central del país, ¿no? Del territorio. Pero yo no voy a hablarles de esa sección, sino que, como ustedes pueden ver en ese mapa coloreado con ese color rojo, es donde se ha concentrado este trabajo, que es justamente la zona de estudio y es la zona donde también se reivindica el territorio bribri y desde donde se está luchando permanentemente para que se reconozca como un territorio colectivo del pueblo bribri en Panamá. Vean que está allá en la frontera, y de eso voy a mencionar algo un poco más adelante sobre este tema de las fronteras nacionales y políticas. Allí entonces se ve mucho mejor, como ustedes pueden notar allí está el territorio, ¿no? La propuesta de tierras colectivas bribri en rojo, y lo que ustedes ven allí en amarillo, en este caso son los territorios bribris, reservas que se reconocen como parte del territorio bribri en Costa Rica. Es importante pues mencionar que el pueblo bribri es uno de los 7 pueblos indígenas reconocidos en Panamá, ¿no? Y hay diversos documentos coloniales, etnohistóricos y etnográficos que los identificaron en algún momento, bueno, especialmente etnohistóricos y coloniales como Talamancas, Biceitas, Blancos, y hay muchas denominaciones coloniales. Su presencia está especialmente en lo que sería la cuenca hidrográfica, que hoy se llama cuenca hidrográfica binacional del río Zixaola, que es el río que divide parte de la división fronteriza, tiene que ver con el río Zixaola.
en la región histórica de la Gran Talamanca y también el río Yorkin o el Ichori, que más bien el nombre correcto en Bribri es Ichori, y la presencia allí pues se remonta a muchos milenios, y el argumento este queda demostrado no solamente por el arraigo que mantiene la historia oral del pueblo oral Bribri en ese territorio, y es de lo que voy a hablar un poco más adelante, sino que también lo sugieren de manera directa o indirecta investigaciones lingüísticas, genéticas y etnográficas. Que el idioma del pueblo Bribri es parte de la estirpe chipchense, que es de las más amplias distribución en la área lingüística de la Baja Centroamérica, ¿no? En el caso del último censo de Panamá de población y vivienda, la población Bribri en todo el país, digamos, hablaba de que eran 1.068 personas. No es, o sea, en cuanto a cantidad de población no es tan alta como otros pueblos que existen en el país, como por ejemplo el pueblo Ngove, que es el pueblo mayoritario en el país. El 60% de toda la población indígena corresponde al pueblo Ngove. Es bueno quizás que mencione esto para ponerles en contexto. En Panamá está el pueblo Bribri, como ya ven la cantidad que les he dicho, 1.068 según el censo, y en la provincia de Bocas del Toro, que es del territorio donde estoy hablando, la población disminuye mucho más, apenas llegan a 283 personas en ese territorio. El pueblo Bribri también limita con el territorio del pueblo Naso Terdi. Dicho sea de paso, el pueblo Naso, después de un largo proceso de lucha, han logrado finalmente el reconocimiento de la comarca Naso Terdi, y eso después de que pues se presentó una ley en el año 2008. Lamentablemente el gobierno de aquel entonces vetó la ley, el proyecto de ley que iba a reconocer el territorio del pueblo Naso, que es contiguo a este del pueblo Bribri. Pero luego la misma Corte Suprema de Justicia señaló que eso que decía el gobierno central de la inexequibilidad de la comarca, de algunos artículos, que violaba, se supone, algunos artículos constitucionales, la Corte Suprema de Justicia se pronunció el año pasado, casualmente, en el año 2020, en noviembre del año 2020, y reconoce que las comarcas indígenas, como figuras territoriales de los pueblos indígenas, es patrimonio del país. Patrimonio del país, en este caso. Entonces, el órgano judicial se pronunció y no solamente eso, sino que decía que es deber del Estado garantizar a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias para la propiedad colectiva, para el logro de su bienestar económico y social. Esto ha sido un logro no solamente del pueblo Naso, sino en general de todos los pueblos indígenas en Panamá, porque definitivamente no deja dudas de que las reivindicaciones territoriales de las comunidades y de los pueblos indígenas es todo un derecho que poseen y es parte de la historia jurídica del país en términos de las limitaciones territoriales. El pueblo Naso es contiguo, como les decía, también el pueblo Bribri, el pueblo Ngove, está también el pueblo Buglé, porque están dentro de la comarca Ngove-Buglé, el pueblo Guna, que hace un momento mencioné, ellos están más hacia el oriente, es decir, más hacia el lado de frontera con Colombia, los Embera y Gunán, ¿no?, que también forman parte del país. Bueno, espero que no se me haya quedado ninguno fuera de lo que he mencionado. Entonces les decía, en este caso, pues también, como notan en el mapa, el pueblo Bribri no solamente forma parte del territorio panameño, es quizás en menor cantidad, pero la población Bribri también está en Costa Rica y para el último censo era una población de casi 12.785 personas. Y en esa
reserva de Talamanca-Bribri, contigua al territorio ancestral Bribri en Panamá, la población era de casi 8.000 personas. Entonces, este territorio, como ustedes notan allí, que están observando, pues está en la vertiente Caribe, esa está en la provincia de Bocas del Toro. Esa zona es una zona muy húmeda de bosque tropical. Y lo otro que hay que mencionar como muy importante es que en esta zona se ubica también y limita de alguna manera este territorio con limita y algunas partes quedan dentro del territorio de lo que hoy es el Parque Internacional Amistad. Este Parque Internacional Amistad es una área protegida reconocida en 1983. De hecho, la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad, que generalmente hace esto para muchas áreas protegidas. Me imagino que en el caso de Guatemala también ocurre lo mismo con algunas zonas que existen en el territorio. Y hay otro bosque protector también, que es el bosque protector Palo Seco, que está muy cerca de esa zona. Entonces, es una zona de gran exuberancia, de gran vegetación, de una riqueza hídrica increíble, fauna, flora. Es una zona muy húmeda, muy lluviosa, está muy cerca del Caribe. Y me parece bueno, que la lluvia allí puede estar ahí como entre 2.500 y 3.000 milímetros, ¿no? Anuales de precipitación. La temperatura allí pues es bastante húmeda y más o menos caliente, ¿no? Existen en el territorio Bribri de Panamá existen 4 comunidades, ¿no? Que son comunidades con un poblamiento bastante disperso. Y en este caso pues son las comunidades Guabo, Dacle, Bris, Namuwokir y otras adicionales, ¿no? Habitadas por población también Ngove, es decir, que el territorio Bribri, esto donde ustedes ven ahí la parte roja, también habitan, y hay algunas comunidades de inmigración en ese territorio que son comunidades Ngoves. Y adicional, pues hay otras poblaciones no indígenas que están alrededor del territorio. Y también este territorio Bribri limita con el territorio Naso. Bueno, lo que yo voy a presentar ahora es como parte de un objetivo que había para este estudio, que era el de recopilar información necesaria para describir en detalle, especialmente la naturaleza y la ubicación de los lugares sagrados en el territorio Bribri, pero tratando siempre de que se pudiera hacer desde la cosmovisión y la sabiduría de los ancestros y los sabios de dicho pueblo en Panamá. Es decir, siempre se buscó tener la voz de la gente que allí habita. Bueno, entonces quizás voy a presentarle un poco el proceso de cómo fue que llegamos a la documentación de los lugares sagrados en el territorio Bribri. Bueno, el primer proceso fue unos acuerdos de autorización. Entonces se hicieron algunas visitas, alguna presentación de los objetivos, de lo que se iba a hacer en el territorio. De allí se volvió de nuevo a la ciudad, a la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas y su oficina, y con las líderes y autoridades constituidas del pueblo Bribri se hizo un acuerdo. Ese acuerdo de consentimiento libre previo informado, es decir, antes de hacer todo, primero firmamos como un convenio específico con cláusulas, como ven allí, no sé, bueno, no se ve con detalle, pero es el acuerdo, ahí negociando cómo se podía hacer. Bueno, también para este trabajo lo que se hizo fue una revisión y análisis de literatura. Ahí hay algunos libros, no sé si se puede apreciar todo, hay más de eso, o sea, esos algunos como destacados, y me pareció importante ahí colocar algunas portadas de documentación sobre ese territorio para aquellos que quieran saber. En la revisión y análisis de la literatura, lo que hicimos fue como reconocer como algunas características de esa literatura. Entonces hay como documentos históricos del periodo colonial que describen la región, algunas ocasiones describen a las poblaciones que habitaban en esa zona. Esos documentos históricos también hablan del poblamiento, de los intereses que habían en el caso
de los colonizadores, ¿no? De los españoles por ese territorio, pero bueno, los documentos coloniales no solamente hablan de la presencia española, sino también de otros intereses, como es el caso de los ingleses, franceses. De hecho, en el Caribe y en esa zona era de un gran trasiego y comercio. Se comerciaba mucho, bueno, ya en el siglo XVII, XVIII se comerciaban, y eso es lo que, por ejemplo, menciona en el libro este de que dice la Gran Talamanca, de comercio de, por ejemplo, tortuga y caparazones de tortuga, zarzaparrilla y otros productos que se comerciaban con el Caribe, incluso hasta Estados Unidos podrían comerciar, y toda esa costa Caribe era parte del comercio de mucho interés. Lo que se destaca mucho es que, por ejemplo, los españoles fundaron una ciudad en ese territorio, en esta zona de Talamanca, pero que se llamaba Santiago de Talamanca, pero rápidamente, no duró mucho, si acaso 5 años, porque los indígenas de la zona atacaron esa ciudad y tuvieron que abandonarla. Entonces no duró mucho. Bueno, son documentos históricos que hablan de esa zona, de ese territorio. Casualmente, dedicando este trabajo a Marcos Guevara, en alguna ocasión él me decía, bueno, mira, ahí quizás hay algunos documentos que incluso todavía hay mucho que hacer a nivel histórico. Yo creo que esto para el grupo puede ser importante, y para los que le escuchan en términos de la parte histórica, porque los documentos que existen, que es de León Fernández, bueno, León Fernández y su padre, ellos recopilaron unos documentos históricos coloniales, hicieron una recopilación de varios tomos, que era Historia General de Costa Rica, y ahí hay muchos documentos, pero esos documentos, señalaba Marcos Guevara en un momento, en alguna conferencia, él decía, mira, lo que ocurre es que se recopilaron esos documentos porque eran importantes para las reclamaciones que se tenían sobre el establecimiento de las fronteras. Y eso es lo que voy a quizás hablar un poquito más adelante. Bueno, entonces, todavía existen posiblemente muchos más documentos, porque como el objetivo era recoger aquellos documentos coloniales que servían para los intereses propios, la definición de la frontera desde Costa Rica, quizás se obviaron muchos otros, y que también hablan sobre la zona, pero que no abonan a este tema de las reclamaciones propias del territorio y de la definición de las fronteras. Entonces, habría mucho que hacer en esa zona respecto al análisis de documentos coloniales. Entonces, bueno, ese es un punto. El otro punto es los informes de viajeros, exploradores y naturalistas y misioneros del siglo XIX y principios del siglo XX. También hay documentos que tienen que ver con la interpretación histórica, etnográfica y lingüística sobre el pueblo bribri, el contexto de Talamanca entre el siglo XX y el siglo XXI, pero mucho de ello de personas investigadoras desde Costa Rica. Y eso quizás obedezca a que, claro, la mayor cantidad de la población bribri sí que es cierto que habita en Costa Rica. De hecho, la mayor cantidad de población indígena en Costa Rica es la población bribri actualmente. ¿Eso qué ha hecho? Que en el caso de Panamá, los documentos, la información, las investigaciones, más de tipo etnográfica, lingüísticas, etnohistóricas, sean escasas. Entonces hay escasas publicaciones en Panamá referidas al pueblo bribri. Bueno, el otro, hicimos un proceso de diálogos comunitarios participativos y elaboramos se hicieron unos mapas comunitarios que, como ven ahí, en grupos. Este es solo uno, hay varios mapas que se hicieron en varios grupos, donde las personas dibujaban el territorio, identificaban, claro, y siempre a su manera, desde su propia visión, como ellos notaban bueno, el territorio, dónde estaban los lugares sagrados, llamarle
por la toponimia local a los accidentes geográficos que habían allí, al paisaje, a todo lo que se encontraba. Entonces, estos diálogos comunitarios se hicieron, algunos le llaman mapas comunitarios, otros le llaman mapas parlantes, también así le llaman en Colombia, pero al fin y al cabo la idea de hacer estos diálogos comunitarios participativos y dibujar el territorio era también pues identificar dónde es que estaban estos lugares sagrados, conocer un poco más en detalle y definir los recorridos que se iban a hacer después para la georreferenciación y para la identificación y documentación de los lugares sagrados. Inicialmente se quería que fuéramos mucha gente a todo ello porque se quería también tener un proceso pedagógico en el que mucha gente pudiera visitar, solo que el territorio, por las dificultades de acceso y toda la logística que involucraba, pues no pudo ser posible. Algunos ni siquiera tampoco quisieron ir por eso y por todas las obligaciones que había. Entonces, al final terminamos yendo pocos para todo el proceso de georreferenciación. ¿Qué es esto? Los recorridos para la georreferenciación. Eso pues se usaron GPS, fotografía y así otros elementos para la identificación de los lugares sagrados. Y pues una serie de entrevistas en profundidad. Este trabajo pues no duró tanto, fue un trabajo bastante breve, fueron unos meses. Entonces se entrevistaron a cerca de 16 personas. Cada una de estas entrevistas, especialmente aquellas que se grababan, igual también había un acuerdo de autorización. Con las personas tendrían que firmar un acuerdo de autorización, tanto para hacer la entrevista como para la grabación. Es decir, si la persona aceptaba la entrevista, firmábamos un acuerdo, y lo mismo si se tenía que grabar, ahí teníamos que firmar otro acuerdo para grabar. Entonces este fue el proceso, y el siguiente proceso fue devolver todo este trabajo que se hizo, los resultados, devolver a la gente y validar esos resultados. Fue bueno, se hicieron una serie de mapas, unas fichas técnicas de los lugares sagrados, específicamente sobre los lugares, y también un documento mucho más grande que documentaba, que presentaba la información sobre la presencia del pueblo Uribe allí y argumentaba un poco sobre esa presencia de ellos en ese territorio y la historia que tenían. Entonces, dentro de lo que nosotros pudimos notar es un poco lo que decía esta mujer Bribri del territorio, y decía, bueno, hay cosas que deben publicarse porque estamos hablando nosotros, no nadie más. ¿Quién nos va a defender si no lo hablamos nosotros? Hay cosas que se tienen que publicar, tienen que darnos a conocer y ver que estamos aquí. Si no se hace, pasaremos toda la vida diciendo no hay bribris. Si siempre eso es lo que nos dicen, cuando en realidad sí existen. Como yo le dije la vez pasada, aquí donde estamos, todo esto es panameño. Pero, ¿qué dicen? No, esos son ticos los que viven ahí. Pero ¿cómo? Si los mismos países nos dejaron unos para acá y otros para allá, y nunca se recordaron de nosotros. Entonces, hoy vamos a dar a conocer que sí existimos. Esta es parte del sentir que tenía Bernarda Morales y que muchos otros tienen. Y eso tiene que ver con cómo se ha percibido las fronteras y las zonas y las regiones de fronteras. Porque es muy curioso lo que sigue. O sea, este es un tema bastante, para el caso de Panamá es un tema bastante serio y muy, muy importante llamar la atención. Porque aquí ven otra cita que dice una antropóloga, una gran antropóloga panameña, que se llama Reina Torres de Araúz,
bueno, hace poco nosotros dedicamos, el año pasado dedicamos una jornada a la memoria de Reina Torres de Araúz, y decía Reina Torres de Araúz en 1980, dice, en un libro que una gran parte de la gente tiene que leer aquí, como que ha sido un icono de la lectura demográfica, mucha gente lo ha tomado como referencia. Decía ella, los bribris constituyen realmente un grupo costarricense. Sí, decía ella, probablemente no pasen de 6 familias de este origen los que se encuentran en el río Yorkin, en Bocas del Toro. Entonces, desde el punto de vista de Reina Torres de Araúz, los bribris no formaban parte, y de hecho en este libro ella ni siquiera los describe porque para ella eran costarricenses. Entonces la visión de Reina Torres de Araúz era una visión muy nacional para la descripción de los pueblos. Entonces, al ella señalar esto, cierta forma desconoce la presencia del pueblo bribri en el país. Y es curioso, porque, y por eso creo que es relevante, porque hace un momento les decía sobre la creación de la comarca Naso-Terdi. Y la Corte Suprema de Justicia, para basar su decisión de aceptar la creación de la comarca Naso, se basó en las descripciones, en parte las descripciones de Reina Torres de Araúz, que hablaba sobre la historia, sobre la etnografía del pueblo bribri, del pueblo Naso. Pero por otro lado ella desconoce al pueblo bribri, es decir, que hoy, si habría una reclamación, y si la Corte tuviera que recurrir a la etnografía, a la etnohistoria, y si recurriera, por ejemplo, a esta gran famosa antropóloga que ha contribuido mucho, que contribuyó al país, pues lo primero que van a leer tal vez es esta frase de Reina Torres, de que los bribris no son un grupo indígena panameño, sino que son costarricenses, porque la visión de Reina Torres era una visión muy nacional para la descripción de las comunidades y de los pueblos indígenas en el país. De hecho, no sé si ustedes han escuchado de este antropólogo guatemalteco, jesuita también, que se llama Carlos Cabarrús. Carlos Cabarrús estuvo en Panamá, bueno, no sé, espero que sí, algunos lo reconozcan. Él creo que es guatemalteco, si mal no recuerdo, y él, en uno de sus trabajos que hizo acá, etnográfico, en la zona de Bocas del Toro, decía, bueno, sobre los bribris de Panamá hay poca historia. Claro que la visión de Carlos Cabarrús era otra. Carlos Cabarrús sí que visita el territorio, reconoce el territorio y hace unas descripciones de eso. Reina Torres de Araúz nunca estuvo en el territorio, que se sepa, en el territorio del pueblo bribri, ni sus estudiantes. De hecho, hablando con algunos de sus estudiantes hoy vivos, dentro de los cuales uno de ellos es parte de los investigadores de este estudio, él decía, bueno, no pudo ir, ella no fue, nosotros tampoco fuimos, era un territorio muy difícil de poder llegar, porque al no existir las facilidades de acceso que hoy existen, que no son tan fáciles, incluso hoy, pero había que entrar por territorio costarricense para ir al territorio bribri en Panamá. Entonces eso claro que dificultaba el poder reconocer la existencia de estos pueblos. Entonces entonces hay las fronteras, el concepto y la vivencia del Estado, nación panameña, ha mediatizado el conocimiento de sus regiones fronterizas. Y es lo que ha ocurrido en este caso con esta gran historiadora, y ha condicionado las interpretaciones y nociones que se han producido sobre las culturas y las historias, el paisaje y las ecologías de esa región. Y debido a la polisemia del concepto de frontera, es decir, a las múltiples interpretaciones que existen, lo que sería en este caso la frontera política, es decir, los límites y toda la negociación que pudo existir entre la constitución de estos países, de Costa Rica y Panamá, especialmente para el caso de Panamá, en el siglo XIX Panamá formaba parte de Colombia, es decir, que quien en algún momento comenzó a entablar discusiones sobre el territorio en esa zona era Colombia, inicialmente Panamá unido a Colombia, y por eso es que se produjeron todo esto que yo hablaba antes de la recopilación que hubo
de intelectuales sobre documentos coloniales, pero en todo caso, desde la colonia incluso hasta el siglo XX, incluso hasta la primera mitad del siglo XX, la definición de la frontera siempre fue muy problemática. Y eso quizás también jugó en contra de este reconocimiento posterior de la existencia del pueblo bribri en el territorio de Panamá. Entonces, la confusión o rigidez de cierto pensamiento sobre la frontera política al occidente de Panamá y en especial hacia la actual provincia de Bocas del Toro no favoreció el reconocimiento de la ocupación del pueblo bribri y de sus ancestros en la interacción constante que se produce a través de la frontera de la zona de frontera donde la noción simbólica de las fronteras territoriales no es tan visible. Y aquí quisiera hacer referencia a algún tema histórico, y es que en el siglo, a finales del siglo XIX, en 1900, el gobierno francés, el presidente del gobierno francés, Émile Loubet, dicta un fallo sobre la frontera. Entonces, en ese momento comienza a haber una discusión, una revisión de ese fallo, y lo que hace el gobierno panameño es enviar a la frontera un ingeniero que en Panamá es bastante reconocido. De hecho, hay algunos colegios que llevan su nombre, especialmente uno de los colegios más importantes en la provincia de Colón, que es Abel Bravo. Abel Bravo es enviado a la frontera para que pudiera hacer las revisiones de este fallo. Y ese reconocimiento, esos informes, él tenía que enviarlo al ministro de Relaciones Exteriores y al representante de Panamá en Estados Unidos, porque luego ese fallo fue trasladado y la discusión fue trasladada para que lo pudiera dirimir, en este caso ya el gobierno norteamericano, porque después el gobierno norteamericano interviene en este proceso de negociación. Pero la misma Reina Torres de Araúz utiliza el informe que Abel Bravo hace sobre este territorio. Y ella ciertamente dice, bueno, Abel Bravo tenía una impresión muy nacionalista, pero resulta que ella también. Y Abel Bravo nunca menciona si ellos son de Costa Rica o son. De hecho, Abel Bravo recorre zonas del territorio que hoy por hoy están del lado de Costa Rica. En su momento él las recorrió porque esas fronteras no estaban totalmente definidas y no eran visibles, ni siquiera habían hitos territoriales. Entonces, las fronteras y los límites en algún momento jugaron en contra del pueblo bribri porque hicieron que en esta destacada, por ejemplo, antropóloga panameña, terminara diciendo la inexistencia, hablando sobre la existencia del pueblo bribri a partir de unas consideraciones muy nacionalistas y también otra serie de consideraciones sobre asuntos de mestizaje, de aculturación, que bueno, después en otra ocasión podré mencionar. Entonces siempre este tema de las fronteras jugó en contra del pueblo bribri. Bueno, hay algo que tener en cuenta para hablar sobre los lugares sagrados y en este caso es toda la cosmovisión y conocimiento del pueblo bribri. El pueblo bribri tiene unas formas, digamos, bueno, estos no los llama mitos, pero son parte del conocimiento y de la sabiduría del pueblo bribri y de cómo ellos han interpretado su propia realidad. Entonces hay como varios entes y también hay una serie de aspectos, de seres, de animales, de espacios que son muy como importante al momento de considerar los lugares sagrados. Esto que ustedes ven aquí, bueno, son dos libros muy importantes hoy por hoy para entender esta como visión del pueblo bribri. Uno es el Diccionario de Mitología Bribri
que fue elaborado hace unos años atrás, en este siglo XXI, por la lingüista costarricense Carla Jara Murillo y también el intelectual Ali García Segura. Ellos produjeron este diccionario de mitología bribri, y allí en el diccionario de mitología bribri lo importante es que hablan sobre los entes y, bueno, quizás voy a hacer un resumen. Dentro de la mitología bribri hay un espacio que es el Ka, ese espacio, como ustedes lo ven ahí, digamos, como ese es un plano o como un eje que existe dentro de la cosmovisión bribri. Es como el tiempo, el espacio, también puede ser. Y aquí es importante la recuperación que ellos hacen de las formas como se les domina en el propio idioma del pueblo bribri, o el Seye, que también es el idioma del pueblo bribri. Y el axis principal en donde gira todo, en este caso, es Sibu. Sibu es como el creador, es el dios creador. Bueno, debo decir que todo esto pasa por un proceso de traducción. Es decir, que al final, para que podamos reconocerlo mejor, a veces usamos en el proceso de traducción algunos términos que nos parecen como los mejores para poder entender lo que significa, pero no todo tiene una posibilidad de traducción. Entonces, Sibu, que es en este caso el dios creador, es el que finalmente crea todo lo existente, pero crea a los humanos. Y a los humanos los crea especialmente a partir de las semillas, de unas semillas que también les da a otro ente que es Surá. Y esas semillas es la humanidad. Entonces, esas semillas que se van construyendo al interior del pueblo bribri, una de las cosas que ocurre es que el pueblo bribri y el pueblo Cabecar también, que es un pueblo hermano, está dividido en clanes matrilineales. Eso, con el tiempo, definitivamente se ha ido desapareciendo en la memoria. Las nuevas generaciones han olvidado todo este conocimiento, que es un conocimiento que se transmite a través de un cuerpo o un sistema de conocimiento que es conocido en el pueblo bribri como el Suó. El Suó en el pasado era transmitido a través del verso, el canto, más que de la oralidad. Ya eso ha ido desapareciendo, pero sí que hay como parte de ese conocimiento se mantiene a partir de estas figuras. Entonces, Sibo siembra esas semillas, de las semillas nacen los clanes y nacen también toda la humanidad. Y en ese proceso, pues, surgen también otros entes que son entes protectores, protectores de los animales, también de los lugares sagrados, y al mismo tiempo, parte de esos entes tienen como una visión inversa de cómo es el mundo. Y por eso aquí traigo el ejemplo de la casa cósmica Talamanca. Es decir, que hay de ese sistema mítico de existencia de estos entes, de estos seres, hay un reflejo de todo eso en la realidad que vive el pueblo bribri y en el entorno en el que vive el pueblo bribri. Como para ponerles un ejemplo, ¿cómo puede ver algún ente al bribri? A veces lo puede ver como parte de su alimento, o a veces el bribri lo puede ver como un ente que está allí, que está presente. Bueno, no quiero... es un poco complejo poderlo explicar en unos breves minutos, pero sí que creo que es importante, y pasemos a la que sigue, que yo creo que es de lo que me ayuda un poco más a poder dar a entender todo esto, que son consideraciones previas al momento de hablar de los lugares sagrados. Como decía, la filosofía del pueblo bribri está contenida en lo que se conoce como el Subo,
dada su complejidad y secuencia de causalidad, necesariamente debe ser conocida, interpretada dentro del marco de la propia lógica, ¿no? De la propia cosmovisión bribri, y no desde cosmovisiones externas al pueblo bribri. Eso es bastante complejo, pero hay que hacer un esfuerzo consciente porque generalmente pueda hacerse eso. Por eso la recuperación de la forma como se nombran los lugares sagrados, los entes, desde el propio idioma del pueblo bribri, es fundamental. Y en este trabajo se hizo un esfuerzo por eso. Obviamente, es un camino, no, los temas no se agotan, pero se hizo un esfuerzo por ese sentido. Entonces, el contenido de los acontecimientos que se narran sobre orígenes y estructuras de sus mundos, sus seres espirituales, protectores, que hay muchos seres protectores, de los animales, de los humanos, de las plantas, de los lugares sagrados, ¿no? Son, y para gran parte de la población, son historias verdaderas. Es decir, existieron y ocurrieron, por lo que para muchas personas bribris no reciben con mucho agrado, y yo creo que de alguna manera existe razón en esto. Hay, bueno, después en la discusión puedo ampliar y profundizar un poco más en eso, que solo se han definido como cuentos o mitos irreales. Y yo digo que tienen razón, porque nosotros siempre estamos considerando que nuestra racionalidad no parte de unos mitos previos, pero cuando uno profundiza, se da cuenta que claro que están presentes esos mitos de origen. Y ahora puedo hablar un poco más de eso. Entonces, lo otro es que la oralidad es la forma local y común de transmisión de los relatos de generación en generación, desde tiempos inmemoriales, y es la historia viva de la cultura bribri. Esta oralidad, como también se ve impactada por todas las transformaciones y los cambios por los que ha atravesado el pueblo bribri, las influencias externas, eso también ha hecho que cada narrador también les impregne de esa experiencia propia. Entonces, en ciertas regiones, los relatos, las historias, los cuentos pueden variar hasta cierto punto. Yo creo que estas son consideraciones previas que se tienen que tener para poder abordar y que tuvimos que tener para abordar los lugares sagrados. Un poco lo que decía Abel Bravo en 1911, ahí dice 1914, pero Abel Bravo en ese informe él, visita esa zona en 1911, y él decía, los nombres de los lugares tienen algún significado especial. Por ejemplo, esta cita nunca fue recuperada por Reina Torres de Araúz. Entonces, dice él, así por ejemplo, en el plano adjunto a este informe se ven varios sitios. Entonces, él documenta incluso sitios. De hecho, uno de los sitios fundamentales en la historia, en la cosmovisión bribri, es Surayun. Surayun ahorita mismo se encuentra más en lo que hoy es del lado del territorio costarricense. Pero allí es muy importante, por ahí es donde Sura planta las semillas que dan origen a los clanes bribris y a los pueblos, ¿no? Y a la gente en general, a los humanos. Entonces, Surayun es un lugar muy importante, y tal vez, digo que tal vez porque yo en la investigación intenté recuperar el plano, ese plano que dice allí Abel Bravo, yo intenté recuperarlo, pero no dimos con él. Entonces nunca pude ver hasta ahora, espero que en algún momento eso cambie. Ahora con la pandemia quizás es más difícil porque seguramente están en la biblioteca. Ese documento está digitalizado también, es decir, que ustedes pueden encontrar este informe del ingeniero Abel Bravo, que envía al secretario de Relaciones Exteriores, lo pueden buscar en los documentos digitales que la Biblioteca Nacional de Panamá ha digitalizado, y que son muchos, y hay muchos muy valiosos, y la Biblioteca Nacional cada vez se está digitalizando mucho más. Entonces, vean que ya en este caso, Abel Bravo, un ingeniero, o sea, ¿qué formación tenía? Bueno, era una persona
muy reconocida por su erudición, muy hábil, pero no tenía preparación etnográfica, no tenía preparación en la parte etnohistórica, lingüística, y él, en esa experiencia, él, fíjense cómo menciona que los lugares sagrados tienen un significado especial. En el proceso de entrevista, hablando con la gente misma y con sabios del territorio, gente ya mayor, el señor Rigoberto Morales, por ejemplo, decía, si pudiera encontrarse una forma de nombrar los lugares sagrados, es decir, su lugar sagrado, para él, en el idioma bribri, él lo decía como se uri. En cambio, fíjense ustedes que la lingüista Carla Jara Murillo, ella señala que la palabra que los bribris han empleado para referirse regularmente a sus territorios es ditsowe. El significado es lugar de los clanes. Y bueno, a mí se me olvidó mencionar que el idioma bribri existen como 3 variaciones dialectales. Entonces, ahí donde ustedes ven, bueno, y aparte de eso, es un idioma tonal, es decir, que dependiendo de la entonación cambia un poco el significado. Yo no soy experto hablando bribri, existen algunos libros online que se pueden, y formas de poder aprender. Entonces, el significado es lugar de los clanes. Ditso es clan, y ke, oka, forma determinada de ko, que también es oka, lugar y tiempo. Bueno, como decía, no conozco muy bien la entonación, así que probablemente me esté equivocando en la pronunciación. No, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta estas variaciones dialectales y que el idioma bribri es un idioma tonal. Entonces, la palabra lugar también puede ser traducida por ka, que además se puede emplear para espacio, país, tiempo y día. Y en el caso del pueblo Ngove, que es un pueblo también chibcha, ka se usa para cantos, pero también para hojas, también se puede usar para lo que son iracas, y igual para hacer referencia al tiempo. Entonces, bueno, se nota ahí como cierta relación entre estos idiomas. Y en este caso, pues, el lingüista Adolfo Constella Umaña señala que la traducción en bribri como más cercana para la palabra toponimia es ka-aska, donde, bueno, ka hace referencia al lugar y en este caso, sí, aska, que significa nombre. Bueno, ¿por qué en el trabajo se decidió lugar y no sitio? Y yo creo que dentro del colectivo había escuchado que hay algunas personas arqueólogas, entonces esto está bien porque podríamos conversar un poco sobre este punto en particular. Entonces, en el trabajo nosotros tratamos de no hablar de sitios sagrados, porque hay investigadores y estudios, por ejemplo, que hablan de lugares sagrados, y hoy por hoy, para el tema de la conservación de las áreas y bosques protegidos, se habla de sitios sagrados naturales. Entonces, pero esa referencia a sitios sagrados no discute esto, que también cuando uno hace referencia a sitio, se ha usado mucho en la terminología arqueológica. Entonces, eso que se emplea, ¿no?, para hablar de un espacio en donde hay materiales, estructuras, ¿no?, y restos productivos de actividades humanas, que hay una serie de rasgos en esos sitios. Pero el imaginario que suele producir cuando se asocia el término sitio, pensando en la arqueología, es de referencia exclusiva al pasado. Y por precauciones propias de la ciencia, por ejemplo, sobre el tema de tener cierta
precaución por la posible continuidad o no de ocupaciones de los sitios, o por llegada de otros. Entonces se va como con pie de plomo para pensar en las conexiones entre ese pasado, el presente y el futuro. Entonces son generalmente puestas en duda. Hoy estuvimos en una conferencia sobre un libro que se va a presentar, que son memorias de un sitio arqueológico acá en Panamá, que se llama El Caño, y hubo esa discusión sobre las conexiones entre el pasado y el presente. Y fue muy difícil responderlo, y no se atrevieron mucho a señalarlo, porque justamente hay precauciones metodológicas y científicas, pero desde la cosmovisión, desde los pueblos indígenas, hay una reivindicación entre la relación que existe entre ese pasado y el presente y el futuro. Entonces, otra cosa que también suele pasar es que al no encontrar esa relación, ese imaginario de las precauciones metodológicas sobre la no continuidad contribuye muchas veces, no en todos los casos, claro está, pero en algunos, a no guardar o no sentir ningún tipo de remordimiento cuando ocurre alguna profanación o alguna perturbación o destrucción de los sitios. Entonces, una parte de estos lugares sagrados de los que yo les voy a hablar, desde el punto de vista de la arqueología, pueden ser considerados sitios. Pero desde el punto de vista de la población bribri, son sus lugares sagrados, son sus espacios que reivindican en muchas ocasiones como zonas en donde habitaron sus ancestros. Y esto yo sé que en la literatura arqueológica es de una gran discusión, y de lo que podemos hablar más adelante. Entonces, vamos directamente a lugares sagrados. Me parece, la clasificación que hicimos sobre los lugares sagrados. Entonces, hay lugares sagrados que corresponden a montañas, picos y filas dentro del territorio. Están, bueno, ahí como lo ven, están quebradas y ríos, aguas termales y otros lugares de antepasados. No todos los sitios que mencioné ahora voy a presentar. Este es el Tébata, es un lugar, es un sitio sagrado que la significación o la traducción es lugar de rastrojo. Este es un lugar sagrado porque para el pueblo bribri, Sibú, que es su dios creador, dejó ese lugar ahí porque es un lugar donde naturalmente no crece el bosque, y realmente hay espacios que están rodeados por bosques, y allí en esa zona no. Yo pensaba que había sido parte de la acción, porque una de las cosas que ha ocurrido con el tiempo es que el territorio ha sido cada vez más invadido. Entonces, ustedes ven algunas imágenes que aparecen unas vacas, son vacas de gente que va invadiendo la zona. Entonces, pero ya esos rastrojos estaban creados ahí. Entonces, no, se ve aquí un poco, ahí solo para que vean esta ilustración del Tébata, que es lugar de rastrojo. Cada uno de estos fue georreferenciado, no estamos presentando la información de georreferenciación por una cosa, por guardar un poco la identificación de estos lugares. Bembata, que es otro lugar también, pero ya no, en el otro extremo, como ven en el mapa, ahí con una estrellita. Tébata estaba de un lado, Bembata del otro. Estos puntos también, de cierta manera, tienen una relación con la delimitación del territorio. Entonces, este lugar reúne importancia por ser espacio de vivienda de los antepasados, de los bribri. Y de hecho, es una de las cosas que se pudo documentar. No sé si la foto de abajo se aprecia, ahí hay unos manos y metates de moler, ahí se ven, están allí presentes. Eso es, incluso todavía hoy, hay grandes piedras que se cargan de los ríos hacia las comunidades, se hacen grandes cargadas de piedras para montar allá estos sitios de moler. En caso de Bembata, se relaciona con otro sitio sagrado, porque en este caso el Señor del Trueno, que es Quiquilma,
visita, o cuando un rayo cae, se supone que cae no solamente en Benbata, sino también en Laibon, y estos dos son hermanos desde esa visión que tiene el pueblo Bribi ahí. Es un lugar que está muy cerca de otro sitio conocido como Mokchum, que es como lugar de las nubes, y Benbata significa lugar del árbol de flor de mayo. Bueno, no sé cómo le llaman en Guatemala a esta flor de mayo, pero eso es el significado de Benbata. Bueno, Abeu, que es la casa de la golondrina, es lo que significa literalmente. En la memoria del pueblo Bribi es importante, pues es una zona donde ahí anidan y pernoctan las golondrinas en algún periodo del tiempo. También es un sitio como de paso. Entonces era una zona donde la gente Bribi, los antepasados Bribi también estaban para adentrarse en otros, para ir a otros territorios, visitar o cazar o incluso estar allí. Se hace referencia a que era una zona también de entrenamiento de guerreros bribris en el pasado, porque los bribris en la historia oral, y lo mismo tienen los nasos, tuvieron enfrentamientos bribris y nasos. Dakli es otro de los lugares sagrados que también tiene que ver con agua y el río. Este es una quebrada y es fundamental porque es el lugar en donde todo agua, o sea, todo médico tradicional, cuando ya la gente lo explicaba de esta manera también, un poco para hacer como el símil y la traducción, como cuando un médico recibe el título. Entonces el título en este caso es esta piedra adivinatoria, el Sio, y esa piedra es buscada exclusivamente con todo un procedimiento ritual en esta quebrada. Entonces es importante. Pero también hay sitios arqueológicos asociados a este lugar. Bueno, este es un lugar de aguas termales. Yo creo que voy a irme hasta el final porque como me dijeron que ya me queda poco tiempo, voy al final para esto de los territorios de lugares sagrados. Bueno, nosotros partimos que de cada pueblo o nación, tanto para recrear como para dar existencia a sus vidas, construye un territorio. Esto es algo fundamental, y la relación con la tierra, para el caso de las naciones aviayelenses originarias, se convierte en un lazo vital, del cual depende su propia existencia. Y si esa relación se rompe, se ven en muchos casos condenados a desaparecer o a producir unas grandes transformaciones en su propia cosmovisión. Entonces los pueblos producen variadas formas de relacionarse con ese espacio, y esa forma de relacionarse tiene que ver con los sentidos, con el pensamiento, con la creación de conocimientos, sentimientos sobre ese territorio en el tiempo, en un proceso histórico muy, muy dinámico. Entonces la territorialidad involucra elementos espirituales, rituales, mitológicos, simbólicos, de conocimiento, lingüísticos. Por eso es que cuando uno habla de territorialidad tiene que tener en cuenta todo esto. Entonces incluso el cuerpo, cómo se relaciona con... La territorialidad es un proceso de inscripción de la memoria histórica y biocultural en el espacio. Es lo que Fernando Granero, un antropólogo peruano, menciona que es como la escritura topográfica, es decir, en el espacio y en estos lugares se inscribe la memoria, se puede incluso escribir la memoria de los pueblos. Entonces, los lugares sagrados son como elementos del paisaje, son dispositivos o signos de retención, de resguardo y de transmisión de los conocimientos en la memoria colectiva de los pueblos. De allí el valor que tiene la preservación del conocimiento que se produce y que existe alrededor de estos lugares sagrados, y es lo que se intentó hacer con este trabajo. Obviamente no puedo abundar en todo, pero cada lugar sagrado tiene una serie de relatos, de historia, de memoria y de relación con
con toda la estructura de conocimiento, toda la cosmovisión propia del pueblo bribri. Bueno, con eso les agradezco por el tiempo y bueno, cualquier pregunta, comentario, observación de extensión, de aclaración, estoy a la espera. Muchas gracias, Kevin, por su magnífica conferencia. La verdad es un trabajo bastante completo que usted nos trae y comprender esos conceptos de las fronteras, la territorialidad, que son totalmente distintas, las fronteras políticas a las culturales. Entonces, pues invitamos a nuestros amigos que están viendo la transmisión a formular sus preguntas. Ya tenemos algunas acá, en donde podremos ir aclarando algunas dudas. Tenemos una que nos llega de México, una felicitación de parte de Catarino Escobar, y dice: excelente charla. ¿Por qué denominan lugares sagrados a esos territorios? Sí, esa es una estupenda pregunta y es parte de las observaciones que hacemos en el documento. O sea, uno de los puede ser problemático el hacer el señalamiento de la palabra sagrado, porque cuando uno habla de sagrado, no deja de apelar en muchas ocasiones a su horizonte mítico, es decir, a la idea que nosotros tenemos sobre lo sagrado. Y en muchas ocasiones, en nuestra vida cotidiana y en nuestro pensamiento, la tradición judeocristiana es la que sale a relucir, es la que generalmente se reporta en esa apelación a lo sagrado. Y yo diría que en este caso, la idea de llamar a estos sitios de esa manera es como tratar de llegar a un proceso de traducción, no sin los equívocos que pueden existir, no sin las posibles, Eduardo Viveiros de Castro y Arcida Rita Ramos, que ambos brasileños, hablan de los problemas de interpretación que existen, es decir, que en eso que uno intenta explicar desde la cosmovisión de un pueblo para tratar de transferirlo a otra cultura y que en muchas ocasiones ni siquiera tiene la posibilidad de ser traducido. Entonces, hemos apelado a esto porque en esos espacios las referencias que existen es a historias del propio mundo espiritual y de entes y seres que están presentes en el universo del pueblo bribri. Por ejemplo, historias sobre el tigre de agua o Dinamu, ¿no? Es un ser que tiene presencia en el río más grande en esa zona, que es el río Ichori, el hablar del dueño del bosque, de la selva, que el Bucurú, o el dueño propio de los animales, ¿no? El Duguaro, o de Yeria, el cazador, que están todos ellos dentro de los ayudantes de Sibú como Dios creador. Entonces, en estos lugares sagrados, todos estos entes, bueno, estos espacios, de alguna manera, tienen una aparición. Y gracias por la pregunta, porque eso me permite hacer referencia a que debido a que eso está presente, o sea, obviamente eso ha ido variando, las nuevas generaciones ya no tienen tanta no tienen tanta creencia en todo ello, pero ayuda, por ejemplo, en la visión que yo noto, es que ayuda a tener una relación muy distinta con el entorno, con el bosque, con los animales, con el agua. Y el trato que se tiene no es el que generalmente desde la modernidad se le brinda. Entonces, para concretamente ir a lo que él menciona,
Se le llama sagrado por un ejercicio de traducción, asumimos la posibilidad del equívoco y eso se hace porque gran parte de estos espacios tienen referencia a el mundo espiritual de seres y entes que están presentes allí. Mm, Muy bien, muchas gracias. Edwin García pregunta, ¿cómo se puede interpretar la dualidad? No sé si en este caso sería hablando de la dualidad en la manera como se presentan los dos mundos, el mundo de los entes, por ejemplo, el mundo de Cibú y de todos estos ayudantes y el mundo real de los bribos. Supongo que será eso. Es lo que estos autores, Ali García y Carla Jara, ellos llaman la relación especular inversa. No sé si tiene que ver con eso, pero si tiene que ver con eso, es inversa porque la imagen que se presenta o que se muestra puede ser muy distinta en el mundo espiritual, es como totalmente inverso. Eso suele pasar es descrito, por ejemplo, en la parte de la mitología amazónica, aparece en cómo, por ejemplo, los animales nos ven a nosotros y cómo, por ejemplo, cómo un jaguar puede vernos a nosotros. En el caso del pueblo bribri, un animal muy importante es el namú, que es el tapir. Y, la forma como nos ve o nos percibe puede ser diferente. Yo creo que es más bien la dualidad, no es una dualidad, pero es inversa, es contraria. La percepción de los espíritus de los seres, Yeria, por ejemplo, que es el cazador, puede vernos de otra manera. De hecho, por ejemplo, cuando un bribri es picado por alguna culebra, o sea, una de las cosas que se señala, si tú no solicitas, por ejemplo, la autorización en el caso de la cacería, no siempre ocurre, porque no, eso ha ido, como decía, cambiando por el tiempo, pero si tú no tienes la autorización, no pides la autorización, por ejemplo, a Duwaro para ir al bosque, o también a Yeria, entonces hay un castigo por romper las reglas y las serpientes que pueden aparecerse y picarte son las flechas propias que Yeria, en este caso el cazador, le envía a los seres humanos, a los bribris, como castigo por romper las reglas al momento de cazar. Y esa es la forma inversa en que se presenta el mundo mítico, es decir, el mundo de los entes que están presentes y el mundo real. Es como un ejemplo muy concreto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Julio Menchú. Pregunta, ¿hay alguna diferencia entre los lugares sagrados para su culto o solo para su historia? Sí, bueno, con el tiempo, yo no tuve toda la posibilidad de hablar de los riesgos que están corriendo hoy por hoy todos estos espacios. Y algunos tienen que ver con, bueno, por invasiones al territorio. Hay una pérdida que llega gente de fuera y invade los territorios, van talando el bosque, van también destruyendo algunos espacios. Algunos lugares sagrados son sitios arqueológicos, o sea, a veces entran saqueadores. Por ejemplo, este autor que yo les menciono, que es guatemalteco, que es Carlos Cabarrús, él en su trabajo etnográfico de presencia allí, ya en la década del 70 habla de las personas que iban entrando a huaquear, a saquear los sitios. Y por otro lado, las nuevas generaciones, por todo este proceso modernizador de influencia del capitalismo en todas las vidas, también las nuevas generaciones van perdiendo como ese seguimiento a toda esta estructura de conocimiento propia del pueblo bribri que es y su cosmovisión. Entonces, eso ha hecho que muchos lugares sagrados pierdan
esas prácticas que generalmente deben involucrar. Ali García Segura estuvo Ah, interactuando mucho y nos hablaba, no pido disculpas por si hay alguna mala pronunciación. Ditso, que significa, dice Ali, lugar de las semillas. muy bien. Bueno, un saludo especial a Ali, realmente. Como ustedes ven, he estado haciendo mención del diccionario de mitología bribri y Ali es uno de los productores de este trabajo y de ese y de muchos otros más. Así que es una persona súper autorizada para no solamente hacer esas observaciones, sino incluso para corregir cualquier pronunciación que ya he mencionado que no soy experto en este caso. Y este trabajo pues es uno de los pocos que existen para el lado de Panamá que tratan justamente estos temas, por lo que nos viene bien los comentarios y las observaciones que pueda tener él. Muchas gracias. Amalia Sunux pregunta, ¿cuál fue su experiencia al realizar el contraste de las fuentes de la historia con la historia oral en la construcción de la memoria del pueblo bribri? Sí, mira, yo de las cosas que he quedado súper admirado. Lástima pues que no. El trabajo como tal, la documentación tiene gran cantidad de registro de esta memoria. Es decir, por ejemplo, en la parte que hemos documentado sobre los lugares sagrados, una gran parte de ello es producto de la historia y de la memoria de la gente de esos lugares. Y de lo que yo me llevo como, como impresión grata es que todo esto, cosmovisión del pueblo bribri, aunque sí que, por ejemplo, hay cosas que se van perdiendo en la memoria, qué sé yo, pero en la práctica y en la memoria de la gente todavía está muy presente. Y eso se hace mención en este trabajo y contrasta con lo que otros puedan decir, por ejemplo, con lo que yo ya dije de esta gran antropóloga panameña, pero de otros trabajos que se han hecho y que han hablado sobre el pueblo bribri, pensándose que el pueblo bribri, porque una de las cosas que se menciona, el pueblo bribri ya está culturado, ya pues se ha ido uniendo a otros pueblos y ciertamente hay uniones entre bribris con no indígenas, bribris con moves, bribris con naso, pero hay una observación muy importante que no solamente yo pude notar, sino que en otros trabajos también lo notan, de otros investigadores que tienen más experiencia de largos años de estar allí y que después pude leer, y es que el tema de la organización en clanes matrilineales, ayuda mucho también a que ese conocimiento no se pierda del todo, porque una mujer se puede unir a otro hombre que no sea bribri, pero la preservación siempre está por el lado materno. Y una fuerza que tiene la preservación de los idiomas es porque las mujeres también están detrás de esa transmisión del lenguaje, del idioma y del conocimiento. Ya, muchas gracias. Un saludo a la página Espiritualidad Maya que transmitió conjuntamente con nosotros. Tenemos una última pregunta de Inés Puluk. Él pregunta, ¿la cultura es bribri y el idioma también es bribri o adquiere otro nombre? Bueno, yo creo que adquiere otro nombre. Como dije, yo no soy hablante del idioma. Eh, Hice el esfuerzo consciente por aprenderlo más, tratar de aprenderlo, pero, por ejemplo, el nombre que le brindan Ali y otros es Seye. Seye es el que he escuchado, pero algunos también los llaman Bribri. De hecho, la gente en el territorio habla de que voy a hablar Bribri o hablamos Bribri, pero
Selle es la denominación que más se le brinda. Y estaba buscando aquí un libro que puede servir, ese Seto Bribri, que es un libro que ha también publicado Carla Jara y también Ali, que es un libro justamente para personas que quieren iniciarse en la lectura, en el aprendizaje del idioma bribri. Entonces he escuchado también Selle Bribri. Muchas gracias, maestro Kevin Sánchez, por su presentación. Ha sido bastante importante. Aprendimos mucho el día de hoy de la cultura bribri y de la cultura en general de nuestra América Latina. Agradecemos bastante su disposición de compartir su investigación y invitado para una próxima oportunidad. Muchas gracias a nuestros queridos amigos que nos acompañaron el día de hoy. Le damos tiene un espacio para despedirse de nuestra audiencia. Bueno, les agradezco a ustedes, al colectivo, otra vez por invitarme, al público en general por estar muy pendiente de esta transmisión. Me siento muy complacido, por ejemplo, que Ali esté escuchando esta transmisión. Pues vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá por permitirme y autorizarme la presentación de este trabajo, que ojalá y muy pronto pueda publicarse y darse a conocer más ampliamente. Muchas gracias. Quedan totalmente invitados para nuestra próxima conferencia de la próxima semana y seguimos en contacto. Feliz noche y muchas gracias por su participación el día de hoy a todos los amigos.